representantes o responsables. 9 en punto. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, bienvenidos a este Informe RCR de hoy, 17 de abril de 2018. Como siempre, estamos trabajando a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Wilitz Arcaña en la gerencia de producción, Jackson Vargas en la coordinación de redacción, en la producción del espacio, Marilia García, Leonel Espinosa, César Urbría y María Alejandra Silva en la dirección técnica, César Arteaga. Les saluda Argenis Barreto a nombre de todo el equipo. Les recuerdo que nos pueden escuchar a través de Radio Puerto Cabello 1290 AM en el estado Carabobo y en internet por rcr.tv, la radio que se ve para Venezuela y el mundo. Ya iniciamos nuestra ronda informativa del día de hoy. La Asamblea Nacional debatirá este martes si aprueba darle o no respaldo al antejuicio de mérito contra el presidente Maduro por el caso Odebrecht, que decidió iniciar el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Así lo confirmó esta mañana Negal Morales, secretario de la Asamblea Nacional. Hoy la Asamblea Nacional va a discutir ese tema producto de la solicitud que ha recibido el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio forzoso, porque este gobierno los persiguió hasta que tuvieron que escaparse del país, pero hoy lo vamos a discutir y que todos los venezolanos sepan lo que ha venido haciendo la Asamblea Nacional, que no es este el único caso que hemos discutido. La Asamblea Nacional fue la que denunció la quiebra de PDVSA y los 11.000 millones de dólares que se robaron en PDVSA, las intenciones de defalcar y de destruir las refinerías que tiene Venezuela a través de Silvo en el extranjero, el caso del Petro, que es un nuevo endeudamiento nacional sin pasar por la Asamblea Nacional, el tema de la masacre del Junquito, el tema de los servicios públicos, el hambre de la gente, las denuncias en los hospitales por falta de medicinas. Todo eso ha sido atendido, debatido, denunciado y encarado por esta Asamblea Nacional, que hoy, en una nueva sesión histórica, va a dar su voto positivo a la posibilidad de que se siga recabando pruebas y se pueda llegar a la responsabilidad final de lo que ha sido este escandaloso caso de Odebrecht. Negal Morales, secretario de la Asamblea Nacional y dirigente de Acción Democrática, enfatizó que constitucionalmente el Parlamento puede aprobar con la mayoría simple que se continúe con este proceso judicial contra el mandatario nacional. Ayer tuve la oportunidad de recibir en mi despacho de la Secretaría en la Asamblea Nacional un documento que me llevó personalmente la doctora Blanca Rosa Mármol de León y el abogado José Vicente Aro, con un pronunciamiento del bloque constitucional que coincidía con lo que habíamos discutido en la directiva de la Asamblea Nacional ayer en la mañana, que es que la Constitución establece claramente que cuando no hay una calificación de cuál debe ser la mayoría que tiene que tratar un caso, como es el caso del antejuicio de mérito, simplemente entonces se hace por mayoría absoluta, que se traduce en simplemente mayoría simple. Ese es el criterio que no puede ser vulnerado porque está en la Constitución venezolana y es el mismo criterio que ha establecido la directiva, el mismo criterio que ha establecido el bloque constitucional y el criterio que hoy vamos a implementar en la Asamblea Nacional, que por la mayoría de la mitad más uno de los diputados presentes en la Cámara vamos a aprobar la continuación de este procedimiento para que se pueda llegar a las responsabilidades finales. Por su parte, el abogado constitucionalista José Vicente Aro explicó por qué debe hacerse en el Parlamento este tipo de votación para decidir si procede continuar o no con este antejuicio de mérito. Se ha generado una duda, una confusión en torno al tema debido a que la Constitución en el artículo 266, numeral 2, cuando habla de la autorización del Parlamento requerida para enjuiciar a Nicolás Maduro, es una autorización que no requiere una mayoría calificada, simplemente debe interpretarse que es una autorización que requiere una mayoría, lo que llaman mayoría absoluta o mayoría simple, la mitad más uno de los diputados presentes en la sesión. Sin embargo, hay una disposición de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, artículo 110, del 1 de octubre de 2010, que señala que sería necesario una mayoría de las 2/3 partes, pero hay que aclarar siempre que una ley no puede ir en contra
de lo establecido en la Constitución. La Constitución es la que priva en todo caso y es la llamada a determinar lo que es la mayoría requerida para una autorización como esta. Pero además es importante destacar que esa disposición del artículo 110 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia fue derogada posteriormente por un reglamento interior de debates publicado en diciembre de ese mismo año, 2010, es decir, casi 3 meses después, donde el artículo 89 aclara que solamente la Constitución, el reglamento interior de debates, pueden establecer este tipo de quórum calificado para las votaciones de la Asamblea Nacional y que en todo caso regiría la mayoría o requeriría la mayoría simple, es decir, la mitad más uno de los diputados presentes en la sesión. El abogado constitucionalista José Vicente Haro detalló igualmente qué tipo de medidas cautelares se pueden tomar contra el presidente Maduro si el Parlamento decide continuar con este procedimiento judicial en su contra. Una cosa es el enjuiciamiento, otra cosa son las medidas cautelares. Si el Parlamento autoriza el enjuiciamiento, ya entonces el Tribunal Supremo de Justicia legítimo, que está sesionando forzosamente en el exilio por persecución política, que fueron objeto sus magistrados, bueno, ya procede en la etapa de hacer cumplir las medidas cautelares que el tribunal ha considerado son aplicables. El tema de la solicitud de privación de libertad, que el Tribunal Supremo de Justicia está solicitando a la Fuerza Armada y las autoridades venezolanas, las autoridades de seguridad, órganos de seguridad del Estado cumplan. Bueno, eso va a depender precisamente, primero, de que la Asamblea apruebe efectivamente ese antejuicio de mérito y en consecuencia autorice lo que es el enjuiciamiento de Nicolás Maduro. En ese momento es que va a tener carácter vinculante y podrán sentirse realmente aludidas las autoridades venezolanas. Ahora, sabemos que el régimen tratará de desconocer, como ya lo ha hecho Tarek William Saab, como ya lo han hecho algunas personas, desconocer este fallo por las mismas razones que persiguieron políticamente a los magistrados en un intento de desconocer nuevamente al Parlamento venezolano. También tenemos que este martes un grupo de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana permanece en las adyacencias de la Asamblea Nacional para resguardar el lugar ante cualquier situación irregular que pueda presentarse en el Parlamento durante el debate sobre la solicitud de antejuicio de mérito en contra del presidente Maduro. Los funcionarios se encuentran ubicados en la Plaza Diego Ibarra. Usuarios en Twitter indicaron que todos los accesos al Parlamento se encuentran cerrados por la Guardia Nacional Bolivariana. 9:08, cambiamos de tema. Trabajadores de 230 hospitales de todo el país protestarán hoy para exigir mejores condiciones que aseguren a los pacientes atención médica de calidad y mejoras salariales. Así lo confirmó esta mañana Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Salud. Sí, bueno, ya nosotros venimos protestando ya hace mucho tiempo, veníamos trabajando en todos los estados, realizando protestas en los diferentes hospitales de Venezuela. Ahora bien, el día de hoy lo que vamos a dar es una demostración de fuerza, es una protesta articulada. Todos los trabajadores del país, de acuerdo a su geografía, realizarán su acción. En este caso, Nueva Esparta hará una marcha. San Carlos, que es el estado Cojedes, también harán una marcha. En el estado Lara también marcharán. En Trujillo también realizarán una marcha. Y en la gran mayoría de los estados saldrán en este caso los trabajadores al frente de su centro de salud a protestar, a practicar la exigibilidad de los derechos, a decirle al gobierno nacional que el derecho a la salud y el derecho a la vida es una garantía constitucional que es violada diariamente por el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Hoy, a partir de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, el sector salud unido, el obrero, el empleado, el profesional, saldrán a protestar y a exigir un salario justo, un salario digno, un salario que le dé cumplimiento al artículo 91 de la Constitución Nacional, que es bien claro que tiene que ser suficiente para vivir. Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Salud, aseguró que la corrupción es en gran parte responsable de esta crisis que por falta de medicamentos e insumos se vive en los centros asistenciales. Cuando nosotros comparamos la inversión que ha realizado el Estado a través de los últimos años, podríamos hablar entre 10 y 15 años,
en materia de salud. Eso no coincide con lo que tenemos. Al contrario, vemos que las infraestructuras se han deteriorado, se mandan a realizar obras que nunca son culminadas, y eso es parte también, digamos, de la corrupción. Se envía, bueno, se va por un hueco, se va al fondo y no es totalmente invertido en este caso en los centros de salud y en materia social. Tenemos un grave problema social en Venezuela. Aquí no basta con dádivas permanentes como ha venido sucediendo en este último año, en este caso a través de las bonificaciones que entrega el gobierno y que no son suficientes por el hecho que Venezuela tiene una gran hiperinflación que ha pulverizado el ingreso de los trabajadores, porque en Venezuela ya no existe el salario, lo que hay es un ingreso que sirve el día que lo recibe para comprar cualquier cosita y por supuesto que no da para vivir, y ese es uno de los grandes reclamos que estamos haciendo nosotros en el sector, el problema del ingreso del trabajador de la salud, sea obrero o sea profesional o sea empleado. En Venezuela, Larisa González, diputada a la Asamblea Nacional y secretaria general de Acción Democrática en el estado del Tamacuro, denunció la difícil situación que están viviendo los indígenas guaraos en esa entidad por la escasez de alimentos y medicinas en esa región del país, que ha obligado a gran parte de esta población a emigrar a Brasil. Casos de corrupción de PDVSA, cómo quebraron la principal industria petrolera del país, una de las empresas que había sido modelo para toda América Latina y el Caribe, una empresa que estaba entre las 3 empresas más grandes del mundo. Bueno, la quebraron, la destruyeron. Hoy el ingreso petrolero sigue descendiendo en Venezuela y por supuesto que ya no tenemos ni siquiera la posibilidad de poder importar alimentos ni nada por el estilo debido a la quiebra que hicieron con la industria petrolera. No solamente eso, ahí vemos en la calle, cuando tú vas en la autopista Caracas-Valencia, te consigues del lado izquierdo en primer lugar y del lado derecho en otro momento un ferrocarril allí que nunca funcionó. Ese es uno de los monumentos no solamente a la desidia sino a la corrupción, porque esa obra que está allí es una obra que participó en este caso que ha sido un escándalo para toda América Latina, que es el caso de Brecht. En Venezuela hoy vamos a tomar en cuenta esos elementos para discutir y para dar la posibilidad de que se siga llevando adelante recabar pruebas. Leonardo Figueroa, presidente de la Asociación de Ganaderos del Estado Táchira, Azogata, afirmó que el precio del kilo de carne, que se ubica en este momento cercano o superior al $1.000.000, es producto de la salida del verano y la caída en la producción de este sector. Así lo expresó a las 8:30 de la mañana de este martes. Escapamos a esta situación tan crítica que estamos viviendo y pues los precios se dispararon y se unen una serie de factores importantes como es la salida del verano, donde baja la oferta por la falta de pasto suficiente para que los animales estén completamente gordos y poder ir a beneficio, y la demanda aumenta. En nuestro caso aquí en el estado Táchira la presión de la demanda es sumamente fuerte porque es doble. Hay una presión por parte de la frontera, donde la carne al cruzar la frontera vale 4 veces más de lo que vale en Venezuela. Esto tomando en cuenta que nuestra moneda se depreció de tal manera que no vale absolutamente nada cualquier producto venezolano en Colombia. Se multiplican, todos los productos se multiplican por 3 o 4 veces su valor. Y la otra presión importante, por supuesto, es los mercados del centro, donde están los principales consumidores, en el caso de Caracas, Valencia, Maracay y el mercado de Oriente, donde la producción es muy baja que en el occidente, y eso es el resultado que tenemos. Antonio Ecarri, abogado y presidente de la Fundación Casa Arturo Uslar Pietri, reiteró que PDVSA está al borde de un cierre técnico debido a las constantes caídas en la producción. Nicolás Maduro firmó un decreto presidencial, primero donde prácticamente elimina la función corporativa de PDVSA, la hace depender absolutamente del ministro de Petróleo y además le da facultades al ministro de Petróleo para suprimir la empresa. Es una cosa terrible. Y eso pasó por debajo de la mesa también con la cantidad de escándalos que hay diariamente en Venezuela. Pero como decía Arturo Uslar, todo lo que tiene que ver con petróleo tiene que ver con Venezuela. Y toda la cuestión venezolana tiene que ver con petróleo. Entonces, ¿qué es lo que he querido? Poner en el debate nacional
un tema que es fundamental para el presente y el futuro de Venezuela. Y lo que tenemos que debatir muy seriamente es cuál va a ser el futuro de la industria petrolera, que hoy se está apagando. Y no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la OPEP y lo está diciendo la Agencia Internacional de Energía. En este sentido, a las 8:20 de la mañana de este martes, Antonio Ecarri, abogado y presidente de la Fundación Casa Arturo Uslar Pietri, destacó que el país tiene que tener un cambio de mentalidad sobre cómo se deben manejar los recursos petroleros. Lo primero es que ya hay estudios más que reconocidos que hablan que en el año 2030 puede comenzar a caer la importancia estratégica del petróleo como fuente de energía. ¿Por qué? Por los adelantos científicos y tecnológicos. Eso está, pero no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo un informe técnico de la British Petroleum. Y todas las grandes transnacionales petroleras, es más, acaba de darse una reunión entre el príncipe árabe y lo anunció desde Washington, un primer preacuerdo petrolero entre Rusia y Arabia Saudita por el tema también de seguir con el tema del aumento de la producción. ¿Y es por qué? Porque nos vamos a quedar con el petróleo allí, y lo que tenemos son 10 años, eso no es nada. Necesitamos cuanto antes ya sacudirnos de esta pesadilla, aumentar la producción, y eso se trata con sociedades internacionales que tenemos que hacer sin ningún tipo de complejo. En otras informaciones tenemos que el alcalde de Chacao, Gustavo Duque, informó que tuvo que acudir a Hidrocapital a denunciar la escasez de agua que ha afectado por más de 22 días a varios sectores de esta zona de Caracas. Así lo indicó esta mañana a través de RCR. Afortunadamente, ya que nos explicaron técnicamente lo que estaba ocurriendo, ya quizás eso de alguna forma te genera la tranquilidad de saber realmente lo que ocurre, porque el suministro estaba fallando, el cronograma no se cumplía. El planteamiento que nos hacen es que el día de hoy en las mesas de agua se inicien los trabajos, y de hecho anoche en algunos lugares ya había empezado a llegar el agua. Es que cada urbanización haga las solicitudes que consideren. El tema de los botes de agua los estamos trabajando en conjunto. Nosotros hacemos un censo de los que tenemos. Lamentablemente hay, como ves, hay lugares donde está llegando agua y lugares donde el agua no llega, sino que se está botando por las avenidas. Y eso es un trabajo que se está haciendo. Lo estamos haciendo en conjunto. La semana pasada reparamos unos botes junto a Hidrocapital, y uno muy importante que estaba en la Castellana, en la Luis Rocha, al final de frente al Celar. Hay un bote durante varias semanas que era de agua servida y era una obstrucción. Teníamos unas raíces que habían roto una tubería y había generado que el agua servida saliera. Estuvo como una semana y media porque en 3 intentos fallidos no se logró reparar, hasta que finalmente sí tuvimos que junto a Hidrocapital romper la calle para llegar al lugar donde estaba la obstrucción de las raíces. 9:18, nos situamos en la prensa regional. El diario La Verdad reseña a esta hora en su primera página declaraciones del exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, quien se encuentra en Panamá, y desde allí afirmó hoy que los países y gobiernos de la región están pasando del dicho al hecho con sus acciones y apoyo real para ayudar a erradicar la narcotiranía de Nicolás Maduro. Ledesma, tras reunirse con el alcalde de Ciudad de Panamá, José Isabel Blandón, indicó que Panamá y Perú se encuentran entre los países que han pasado la página de la diplomacia retórica para dar un paso y avanzar hacia la democracia eficaz. Destacó las medidas y sanciones adoptadas por el gobierno de Panamá recientemente y la decisión tomada por el de Perú de retirar la invitación a Maduro para la Cumbre de las Américas celebrada la semana pasada en Lima. Vamos a revisar el diario La Nación del estado Táchira. En esa región, desde hace años, hacer cola para surtir gasolina es parte de la cotidianidad o del paisaje de la tierra fronteriza. Lo que ya se ha convertido en un problema cíclico, ahora se ha agudizado en meses. No hay día que no exista cola en las diversas estaciones de combustible y, por el contrario, el problema se ha agudizado. Son las 9:19. El día de ayer tuvimos unas lluvias dispersas en la ciudad capital y otras regiones del país. Tenemos en línea a Luis Izaguirre, él es el pronosticador de guardia del INAME, para contarnos qué ocurrirá el día de hoy con el tiempo. Buenos días, Luis. Sí, muy buenos días, Reni, para ti y todos los oyentes de RCR. Tenemos nubosidad estratiforme en horas de la mañana, lo que es la zona central del país, y hacia el occidente, lo que son los llanos occidentales, sur del estado Lara, se están registrando precipitaciones
de moderada intensidad. Con respecto a la Gran Caracas, lo vamos a mantener para hoy cielo de parcial nublado durante la mañana, mejorando hacia el mediodía. No obstante, en horas de la tarde, por efecto del calentamiento diurno, se espera incremento de nubosidad con precipitaciones débiles y moderadas, especialmente sobre la zona de la cordillera de la costa. Una temperatura máxima para hoy de 30 grados centígrados y mínima de 19. El viento del este con velocidades entre 5 y 15 kilómetros por hora. Ya el oleaje en el Mar Caribe estará oscilando entre 0.5 y 1.5 metros de altura. Bien, amigos y amigas oyentes de RCR, así están las condiciones meteorológicas al momento. Habló para ustedes Luis Aguirre desde el INAME. Adelante, Renis. Muchísimas gracias, Luis, por este contacto. Son las 9:20 minutos y vamos ya con otras informaciones antes de ir a publicidad. Tenemos el diario El Informador de Barquisimeto, Estado Lara. Su titular: detienen a miembros del movimiento nacionalista en Caracas. Vasco da Costa, expreso político y miembro del movimiento nacionalista, fue golpeado y detenido por funcionarios del SEBIN la noche de este lunes. El expreso político denunció a través de su cuenta de Twitter que un grupo de exterminio llegó a su casa en referencia a los funcionarios policiales. Da Costa denuncia que sus hermanos fueron golpeados y detenidos por funcionarios del SEBIN y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de GESIM. La hermana de Da Costa, Ana María, huyó del lugar. 9:21 minutos, hora de ir a publicidad. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Este 19 de abril te llevamos a Los Roques, Morrocoy, Paraguaná, Calipán y Margarita con tu viaje en primera clase, donde tú eliges tu destino y nosotros hacemos de tu viaje una experiencia única e inolvidable. Llámanos al 0414-330-4342 o escríbenos a info@tuviajeenprimeraclase.com. En el restaurante El Budare de la India saborea, degusta y disfruta el sabor de Venezuela. Pide el menú y date el gusto de comer sabroso. Tú decides si desayunas, almuerzas o cenas. El sabor está en la avenida Páez, El Paraíso, frente a las Quintas Aéreas. Restaurante El Budare de la India, deleita tu paladar. Dosis Alternativa es tu espacio para conocer de cerca todos aquellos temas relacionados con la salud, educación, la familia, entre otros. La enfermedad de Parkinson hoy en día se considera una enfermedad que debe ser tratada por un equipo multidisciplinario, no debe ser tratada en forma individual. Dosis Alternativa nos permite tener las respuestas con los especialistas de aquellas interrogantes sobre una amplia gama de preguntas que nos hacemos en nuestra vida cotidiana. Ahora, más allá de los métodos, si utilizamos el analítico o si utilizamos el global, más allá de los métodos, lo que debemos tener es una estrategia que yo llamo el amor por la lectura. Iniciarnos con amor y que en nuestra casa existan libros llamativos para los niños. Dosis Alternativa, una gama de posibilidades donde usted toma la decisión. Con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Solo por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. (9:24 minutos). En materia internacional tenemos que el ministro ecuatoriano del Interior, César Navas, confirmó este martes el secuestro de 2 ciudadanos en la zona fronteriza con Colombia. En una rueda de prensa, Navas presentó el video de los 2 ciudadanos, un hombre y una mujer, que piden al presidente del país, Lenín Moreno, que ayude en su liberación.
Entre tanto, el presidente de esa nación suramericana dio un plazo de 10 días a Walter Patricio Arizala Bernaza, alias Guaycho, disidente de las FARC y principal sospechoso del asesinato del equipo periodístico del diario El Comercio, para que se entregue por el crimen que ha conmocionado al país. Ahora vamos a Siria, donde fuentes militares revelaron que los informes sobre el ataque con misiles a la base de Shayrat en la gobernación de Homs se debieron a una falsa alarma. Radio Francia Internacional con la información. Pocos días después del ataque conjunto lanzado por Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña contra blancos sirios, en represalia por el alegado uso de armas químicas perpetrado por el ejército del presidente Assad, el nerviosismo en Damasco es evidente. Esta noche se dispararon solas las alarmas en una base militar en Homs y el movimiento Hezbollah se apresuró a acusar a Israel por un nuevo ataque, desmentido poco después por las autoridades en Damasco. El incidente es, sin embargo, sintomático. Solo ayer confirmó una fuente militar israelí al New York Times que Israel era responsable por el ataque 10 días atrás contra la base aérea T-4 en Damasco. Según los reportes, el blanco era la principal base de drones iraníes en Siria. Días antes, Israel había derribado a uno de esos drones iraníes al penetrar su espacio aéreo, que estaba cargado con explosivos. El ejército israelí advierte a Teherán que se abstenga de sus intenciones agresivas, mientras que el primer ministro Benjamin Netanyahu invierte esfuerzos para convencer al presidente Donald Trump que no retire de Siria a las fuerzas estadounidenses. La significativa presencia civil y militar de Rusia en apoyo al régimen de Bashar Assad complica más el panorama, en peligro de convertirse en una guerra entre potencias. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv. En Estados Unidos, en California, rechaza el plan para enviar efectivos de la Guardia Nacional a la frontera con México. La Voz de América nos tiene el reporte. California rechazó el plan del presidente Trump de enviar a la Guardia Nacional a la frontera por considerar que esa rama de las Fuerzas Armadas no tiene competencia para aplicar leyes de inmigración. El Estado le informó a las autoridades federales que los soldados no tendrán permiso de reparar vehículos, manejar cámaras de vigilancia o reportar actividades sospechosas a la patrulla fronteriza, dijeron los funcionarios que pidieron no ser identificados. Añadieron que la Guardia Nacional tampoco podrá operar radios o servir de respaldo a las unidades en tareas como organización administrativa, compra de gasolina o elaboración de la nómina salarial. El vocero de la Guardia Nacional de California, Thomas Keegan, dijo este lunes que el Estado esperaba una respuesta formal del gobierno y no tenía detalles adicionales más allá del acuerdo propuesto por el gobernador, que incluye la prohibición al control inmigratorio. Tony Cano, Voz de América, Washington. El presidente francés Emmanuel Macron llamó ante los parlamentarios europeos a reinventar la soberanía de este continente ante la tentación autoritaria de algunos países de la Unión Europea. Más detalles en el siguiente reporte. Vamos a debatir en un contexto particular, el que surge de varios países europeos donde una forma de guerra civil reaparece, donde nuestras diferencias, a veces nuestros egoísmos nacionales, parecen más importantes que lo que nos une, un contexto en el que la fascinación antiliberal crece. No voy a dejar que se instale una impresión mortífera que, no lo olvidemos nunca, precipitó en el pasado a nuestro continente al abismo. Es esa ilusión del poder fuerte, del nacionalismo, del abandono de las libertades. Y yo rechazo la idea de que la democracia esté condenada a la impotencia. La respuesta no es la democracia autoritaria, sino la autoridad de la democracia. Ya estamos llegando al final, pero tenemos servicios públicos rápidamente. El señor Enrique Ruiz está solicitando lágrimas artificiales, diclofenac sódico o potásico. Lo pueden contactar al 0414-240-7443. La señora Care está buscando prednisona y omeprazol. La pueden contactar al 0424-247-0150, mientras que Filiberto Matani busca amoxicilina de 500 miligramos. Lo pueden llamar al 0414-216-43. Así finalizamos. Será hasta mañana. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia